Va, perfecto. Hola, Catherine, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Gracias, igualmente. Bueno, mire, pues. Hágame un favor, léame el artículo 13 de su código notariado, por favor. Artículo 13. En el protocolo deben llenarse las formalidades siguientes. 1. Los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano de manera legible y sin abreviaturas. Ahí 2. dejamos. Se redactan en idioma español. Mire, pues, jóvenes, habíamos hablado que el artículo 13 literalmente habla de formalidades del protocolo, sin embargo, empieza hablando de los instrumentos públicos. Del protocolo como tal, únicamente las formalidades serían el numeral tercero, el numeral quinto y el numeral sexto. Esos son del protocolo. Los demás numerales pertenecen a las formalidades propias de los instrumentos públicos. Entonces, vamos a estudiar de primero las formalidades propias del protocolo contenidas en el numeral tercero, numeral quinto y numeral sexto, y luego pasaremos a formar. Angelín Mercedes Pérez Lemus, ya vino, ¿verdad? Sí, buen día, Lick. Es que se me salió por un momento la llamada y tuve que ir a por un cargador. Perdón. No, Angelín, no, lo siento, yo no la puedo perdonar a usted. A ver, solo porque es mi lectora oficial, ¿cómo siguió de su COVID? Bien, ya, No, era COVID, ya di negativo, lo Lick. ¿Ya? Sí, Me alegro mucho. Entonces, ahorita le doy la palabra. Catherine Sánchez, ¿Sí, Lick? muchísimas gracias por su ayuda. Hoy ya vino mi super lectora. Estoy muy agradecido con usted por haberse ofrecido. ¿Yo? ¿Dónde salí? Bueno, pues, entonces, mire, pues, jóvenes, numeral 3, numeral 5 y numeral 6 es del protocolo. Todos los demás numerales son del reglamento público. ¿Oyeron? Eso es bien importante manejarlo, tanto para esta clase como cuando usted le toque examinarse su técnico profesional. Porque yo insisto mucho, también lo hago ver mucho. Es una pregunta que tuve que contestar hoy esta semana 2 o 3 veces cuando estábamos precisamente haciéndole la revisión. ¿Por qué es importante esos temas para ustedes en clínica, como es para un alumno que vaya a tomar mi folleto, o cualquier alumno que reciba clases conmigo? Y es que la idea mía, y siempre la tengo metida, es que usted se gradúe, que usted va a ser un profesional del derecho, y por lo tanto yo debo de pensar en usted ya como esa persona que va a ejercer en algún momento las leyes. Nunca pierda la meta de su vida por tonteras. Estudie, gradúese, sea abogado y notario. Yo le prometo y le juro por Dios que va a ser una de las cosas más bonitas que usted va a hacer en la vida. Se lo prometo. Ser abogado y notario es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona si ama esta profesión como la amo yo. Y espero que usted también ame esta profesión. Es bien bonito. Entonces, formalidades del protocolo contenidas en el numeral 3, 5 y 6. Ahora sí, Angie, léame el numeral tercero, por favor, del artículo número 14. numeral tercero del artículo 14. Del artículo 13, Lick. Del artículo 13, perdón. Gracias, Hugo. El protocolo llevará foliación cardinal escrita en líneas. Muy bien, entonces mire, pues voy a compartir pantalla y vamos a ir trabajando en un formato Word. Usted hágalo en una hoja de papel o si lo quiere hacer en Word, no importa. La idea es que usted es mejor no aprenderse la teoría directamente, sino entender por qué hacemos lo que hacemos dentro de un protocolo. Estamos alineados en su parte práctica, por decirlo así. Entonces, que conste que este tipo de conocimientos no debe de confrontar los conocimientos que usted tenga en licenciatura y debemos de respetar a los catedráticos de licenciatura. ¿Oyeron? Podemos o no podemos estar de acuerdo con ellos, sin embargo, hay que darles el respeto que ellos se merecen. Recuérdense, jóvenes, no es grande una persona porque dé respeto, aunque no se lo den a uno, sino es grande la actitud de las personas que se tienen
de respetar a un catedrático. Siempre, 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 jóvenes. Su dignidad sobre cualquier cosa, pero su educación sobre cualquier cosa más. ¿Oyeron? Siempre, siempre. Hay que ser uno, intentar ser uno lo más educado que uno pueda, aunque la gente no le colabore a uno. ¿Oyeron? Y de esos conocemos un montón todos. Entonces, pues así funciona, jóvenes. Así funciona. Además, hoy es sábado. Ah, no, hoy no es sábado, es domingo. Tu pantalla completa. Compartir. Muy bien. Entonces, aquí deberíamos de tener eso. Entonces, el numeral 3, vuélvamelo a leer, Angie, por favor. Artículo 13, numeral 3. El protocolo llevará foliación cardinal escrita en cifras. Pues miren, pues jóvenes. El protocolo lleva un número de folio, es decir, se compone de una cantidad de folios todo el protocolo. En este caso, el protocolo normalmente en una hoja de papel sellado especial para protocolo lo vamos a colocar siempre del lado donde usted mira el número 1, es decir, su lado del renglón más lejano de donde inicia usted a escribir. Siempre de esta forma, con un número. Siempre empezando con la escritura número 1, su folio número 1, siempre van a coordinarse con su escritura número 1. Es la única que le debería de cuadrar, porque usted no sabe cuántas hojas va a utilizar en cada una de esas. Lic, ¿qué sucede si queda en la parte de atrás? También es número 1. Digamos, si esto fuera... Esas son imágenes del protocolo. Así va a quedar siempre en su protocolo. Algún día les voy a dar esos márgenes. Ahora ya venden programas con los márgenes ya de protocolo para imprimir y siempre es bueno tenerlos, jóvenes, pero siempre, siempre, siempre hagan pruebas con hojas simples y siempre pruébenlas en su protocolo antes de imprimirlas, como un consejo de práctica. No metan de una vez la hoja. Les juro que cuando ustedes impriman su primera hoja de protocolo van a sentir que es el miedo. Ahí sí, como diríanme, Cell sintió el verdadero temor, porque eso da miedo. Pero hasta el día de hoy yo sigo teniendo el mismo miedo de esto. Entonces, ¿qué sucede si mi escritura número 2 es acá, en la parte de atrás de esta hoja? Escritura número 2. ¿Qué sucedería en este caso con este número? Siempre sigue siendo el folio número 1, pero para efectos de su índice se le va a colocar 1R, pero en su protocolo no lo debe de colocar así. Solo la primera hoja va numerada. ¿Oyeron? No cambia su folio por ser un folio distinto. Folio es el número de hojas completas. Por favor. Entonces, lo vamos a borrar porque no sería con folio. Pero para efectos de su índice, este sería folio número 1, reverso, 1R. ¿Se recuerda que las hojas de papel sellado especial para protocolo que vimos hace 15 días o hace una semana, creo yo, establecimos que había un cuadrito en la parte de atrás de las hojas y tenía una R? Pues esa R es la que nos sirve como referencia para marcar nuestro índice. Hoy, el día de hoy, vamos a hacer un índice y vamos a ver ejemplos de eso. Bueno, regresemos pues. Angie, léame el numeral 5, por favor. Artículo 13, numeral 5. Los documentos que deban insertarse o las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. Perdón. No es esa, entonces, numeral 6 sería entonces, disculpe. Ok. Artículo 13, numeral 6. La numeración física del papel sellado no podrá interrumpirse más que para la intercalación de documentos que se protocolen, o en el caso de que el notario hubiere terminado la serie. Entonces, mire pues, la numeración fiscal no se puede interrumpir salvo para la protocolización de documentos que se protocolicen.
se recordarán ustedes que establecimos que en cada una de las hojas de papel sellado especial para protocolo existía un número de registro. Ese número de registro es correlativo. Si su número de hoja es, por ejemplo, era número 123, la siguiente hoja va a tener número 124 y la siguiente hoja va a tener número 125. Eso es el número de hoja. Esta interrupción, esto no se puede interrumpir entre este y este, no se puede interrumpir ninguna clase de hoja. Solo se puede interrumpir si usted entre la hoja número 123 y 124 inserta cualquier documento. Por ejemplo, si usted va a protocolizar un acta notarial de matrimonio, se ve interrumpida entre la hoja 123, una hoja, que es el acta notarial de matrimonio, y luego continúa con su siguiente folio, que es el número 124. ¿Qué pasaría con los números LIC? Por ejemplo, si esta fuera mi escritura número 1. LIC, la hoja número 123 es la escritura número 1. Sería el folio número 1. ¿Qué pasaría con la número 124? ¿Qué número de folio ocuparía? La protocolización de un documento ocupa un lugar y un espacio dentro del protocolo. El acta notarial de matrimonio sería el folio 2 y la número 124, que sería nuestra escritura número 2, sería el folio 3. A eso se le llama interrupción material. A la interrupción por intercalación de documentos que se protocolicen. A eso se denomina interrupción material y es la interrupción por intercalación de documentos que se protocolizan. ¿Cuál es la interrupción fiscal? La interrupción fiscal incluiría si a usted se le acaba su hoja de papel, su lote de hojas de papel sellado especial para protocolo y vendría la hoja con número de registro. Va a decir, LIC no tiene nada que ver el 435 con el 125. La última hoja de las 55 hojas que le dieron, esta es su hoja número 55. Número 3, folio 4. Folio 4. Y supongamos que esta es su hoja número 55, la número 125, con número de registro 125 es su hoja número 55. Se acabaron sus hojas de papel sellado especial para protocolo. Vuelve a ir a Ventanilla a comprar hojas de papel sellado especial para protocolo, pero obviamente ya la SAT ya vendió de la 125 a la 434. Y a usted le vendió la hoja número 435. En este caso no va a cuadrar su número de hojas de papel sellado especial para protocolo. Sin embargo, por ser una compra nueva, a usted le entregan una hoja en la Superintendencia de Administración Tributaria en la cual le hacen constar su número de registro. Esa hoja es más o menos así. Ahorita les enseño una hoja de estas porque aquí está. Les entregan una hoja muy parecida a esta. Esta hoja la emite la Superintendencia de Administración Tributaria y establece el detalle de la compra que usted efectúa. Le dan el número de rango de las hojas que le venden y el número de hojas que le venden. Es decir, en este caso era de la 486 a la 540. ¿Por qué es tan importante ese registro, jóvenes? Porque recuérdense que usted no puede intercalar, no puede interrumpirse esa foliación, salvo en esos dos casos, una interrupción material, que usted intercale un documento que va a protocolizar o que su lote de papel sellado especial para protocolo finalice, iniciando con un nuevo. Bien, esta hoja la debe de guardar usted porque va en sus atestados y la debe de colocar en su parte final de su protocolo. Y vamos a ver los atestados y vamos a determinar qué documentos pueden ir en los atestados y entre esos
obligatoriamente, si hubo una interrupción fiscal, es decir, se le acabaron sus hojas de papel sellado especial para protocolo, deben incorporar esto y lo piden en revisión de protocolos. Es bien importante para su vida legal. Léame el siguiente numeral, entonces, dígame, Brenda. Licenciado, buenos días. Es que no comprendí donde coloca en el ejemplo número 123. ¿Ese qué es? Ese es el número de hoja que usted tiene. Es este número, mire, Brenda, el número de acá arriba. No sé si lo alcanza a ver. Ah, sí. Ya, muy bien, gracias. Ese es el número de la... ¿De qué es? ¿De registro? No. El número de orden del número de orden especial para protocolo. Y la escritura que hicimos y el número uno. El número de sí, por eso protocolo. Es la primera escritura que estamos haciendo. Así es. Si quieren para que sea más ordenado, vamos a ver si les puedo insertar una tabla. Chicas jóvenes. Andan en todo hoy. Vamos a ver, pues. Vamos a ver si podemos insertar una tabla para que sea todavía más ordenado para ustedes. De 3. Entonces, a este le vamos a colocar. Licenciado, disculpe, como tenemos en las hojas de protocolo, tenemos dos números, el número que está en el encabezado que nos está indicando usted ahorita, y también tenemos un número de registro que está en el lado, en el margen izquierdo de la hoja. El número de registro que está en el margen izquierdo, ¿para qué sirve entonces? Pues, este es el número perdón, tiene usted razón. Este es el número fiscal de la hoja. Número fiscal. Ahí estamos. El número fiscal se encuentra en la parte de arriba, que es este número de acá en filigranas. Y el número de registro es el número de correlativo que lleva la emisión de las hojas de papel sellado especial para protocolo de este lote específico. En este sentido, todos deben de cuadrar, es decir, aquí dice A613. La siguiente hoja que viene es A614. El número de registro es 700 y mi siguiente hoja tiene el número de registro 701. ¿Para qué nos sirve eso? Nos sirve para cuando tengamos que protocolizar un documento. Cuando tenemos que protocolizar un documento, nosotros tenemos que indicar sobre qué hojas queda registrada la intercalación material que vamos a hacer de una hoja de una protocolización. En ese sentido, cuando miremos la protocolización, vamos a ver que nosotros establecemos que queda comprendido entre las hojas número 123 y 124, con números de registro 700 y 701, que pasarán a formar el folio número 2. Por ejemplo, le estoy dando un ejemplo. Sirve para llevar un orden muy, muy estricto respecto al número de hojas que estamos utilizando. Y tenemos que ser muy estrictos con eso porque las hojas de papel sellado especial para protocolo conllevan una responsabilidad notarial, administrativa, fiscal y hasta penal. Por eso es, no sé quién me habló porque no le pude ver la... Yo, licenciado, muchas gracias. Ahí estamos. Entonces se lleva ese número de... Va. Disculpe una pregunta rápida. ¿El folio únicamente se pone en el anverso de la hoja? Solo en el anverso de la hoja, jamás en el reverso. Gracias. Jamás en el reverso. No se puede colocar, sí, pero no es técnicamente correcto. Se debe de colocar solo en la parte del anverso de la hoja. Por ejemplo, es que este protocolo que tengo no se ve bien porque lo estamos por empastar, entonces todavía lo tenemos a lápiz. Siempre lleven ese orden estricto en su protocolo cuando ustedes lo tengan. Miren,
al fin y al cabo yo lo único que le puedo dar son lecciones de la parte práctica del derecho notarial con un poco de doctrina. Cuando usted tenga sus hojas de papel sellado especial para protocolo, siempre vaya numerando las hojas que utilice con un lápiz fuerte para que salga en la fotocopia. Y cuando vaya a empastar su protocolo, lo vuelve a lapicero o con foliadora. Yo siempre he preferido la foliadora, pero es un gusto personal del licenciado Gonzalo Madrid Pérez. El asunto es que usted su protocolo lo debe de intentar tener en la mayoría de los casos lo más ordenado posible. Y se lo digo en la mayoría porque muchos notarios cometemos errores de dejarlo todo para de último. Y no debería de ser así. Entonces, para su vida personal. Bueno, Angie, léame el siguiente número, por favor. Artículo 13, numeral 7. Los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sea firmado el documento. El siguiente numeral, Angie, disculpe. No es ese. Ya no hay. Ah, perdón, este es el 7, el que leí antes era el 6. Ah, sí, entonces léame el 8, ¿sería? No hay, o no lo tengo. No es que no lo tenga. Soy yo el que no le estoy dando adecuadamente el número. Vimos la interrupción, ¿verdad? De intercalación de documentos que se protocolen en el caso de que el notario hubiera terminado la serie. Así estamos, ¿verdad? Ajá. Ese fue el último que leímos. Va. Entonces, mire, pues, Angie, ahora léeme el numeral 1, por favor. Ok. Artículo 13, numeral 1. Los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano, de manera legible y sin abreviaturas. Mire, pues, jóvenes, todas las escrituras públicas van en el idioma oficial de Guatemala, que es el idioma español. El fundamento del idioma español como idioma oficial de Guatemala se encuentra en el artículo 143 de su Constitución Política de la República de Guatemala. Angie, léame el artículo 143, por favor. Artículo 143. Del Código de Notariado, LIC. Léame la Constitución, Angie. ¿Siento que, perdón? 43. 143. El idioma oficial de Guatemala es el español. Las lenguas vernáculas forman parte del patrimonio cultural de la nación. Ok. El idioma oficial de Guatemala es el español, oigan, jóvenes. Por eso es que las escrituras públicas se redactan en idioma español. Se respetan como patrimonio de la nación las lenguas vernáculas, pero la forma de escritura debe ser la español. Leamos el artículo 11 de su ley del organismo judicial, Angie, por favor. Artículo 11. Idioma de la ley. El idioma oficial es el español. Las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española en la acepción correspondiente, salvo que el legislador les haya definido expresamente. Hay algunas leyes donde ustedes van a entender o van a leerse al principio de la ley definiciones propias de las palabras. Esas son definiciones de la normativa legal. Pero volvemos a lo mismo, el idioma oficial es el idioma español. Por lo tanto, las escrituras públicas se deben de escribir en idioma español. A mano o a máquina sin abreviaturas. No se permiten abreviaturas dentro de las hojas de papel sellado especial para protocolo, bien, jóvenes. No se vale poner, no se puede poner abreviaturas, guate, no se pueden colocar abreviaturas. ¿Por qué, Lick? Lo que se busca es la mayor explicidad de los instrumentos públicos. Lo que se busca es que todas las palabras queden determinadamente establecidas en la misma, sin que haya margen de duda. ¿Por qué? Porque nuestro derecho notarial es eminentemente formalista y no podemos permitirnos hacer eso. Leamos el numeral segundo.
Artículo Del- 13, numeral 2. Los instrumentos llevarán numeración cardinal y se escribirán uno a continuación de otro, por riguroso orden de fechas y dejando de instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas. Entonces, mire, pues, jóvenes. Escritura número 1. Finaliza la escritura número 1 en esta línea. Y la escritura número 2 debe de ir a continuación. Solo dejando espacio para las firmas, únicamente. Y si literalmente me queda en la parte de abajo, es decir, me queda a 2 líneas. Y debería empezar mi escritura número 2 porque mi escritura terminó cabal acá. Mire, clic. ¿Qué hago? Solo dejo los espacios y pierdo la línea. Haga lo siguiente, ¿sí? Firme más grande, aquí. Ocupe esas líneas y empiece en la siguiente hoja. Salvo que se quede en la mitad de su otra hoja y usted calcule que realmente no le va a salir tan grande su firma y le da tiempo de hacer otro instrumento público, haga. Disculpe, jóvenes, alguien se está acordando de mí o de mi madrecita santa. Pero dos cosas se pueden estar recordando de mí. No se puede dejar espacio. La escritura siempre va así, escritura número 2. Hay otras formas. Hay notarios que solo colocan número 2. Hay otros notarios que solo colocan 2. Hay otros que solo en letras 2 puntos. No importa ahora. El asunto es que no pueden no escribir el número de la escritura que toca. Eso es lo que no pueden hacer. Todo instrumento público debe empezar con un número, que es el número de orden que va dentro del protocolo. Esta es la escritura número 2 del protocolo del licenciado Gonzalo Madrid del año 2022. Eso significa todo ese número. Entonces, si en su examen de licenciatura o en su examen de técnico profesional o en el mío propio, yo le pongo un instrumento público y no inicia con estas cuatro formas, su instrumento público dentro del protocolo está mal, porque es una obligación del protocolo. Riguroso orden de fechas, es decir, si la escritura número 2 es del 4 de enero del año 2022, usted la escritura número 3 no puede hacerla con una fecha anterior. No la puede hacer, sino alteraría su orden del protocolo. Sigamos leyendo, Angie. Licenciado, buenos días. Sí, buenos días. Mire, yo tengo una pregunta. Fíjese Dígame. que yo conozco el caso de un amigo que le exigían el matrimonio para arreglar papeles en Estados Unidos, y entonces un notario los casó y lo protocolizó en un protocolo viejo, pues hizo como que él se había casado no sé cuántos años atrás. Entonces protocolizó la acta de matrimonio en un protocolo viejo de no sé qué años. ¿Cómo cree usted que le pudo haber hecho? Porque siempre me quedó duda de cómo le hizo. Dijo que tenía un espacio en el protocolo tal y que ahí lo iba Mire, a hay notarios que son mañosos, ¿va usted? Hay notarios que son mañosos porque es una mañosería. Lo que sucede es que dejan una hoja en blanco cuando hacen el cierre del protocolo, dejan una hoja en blanco y esa hoja en blanco la utilizan para precisamente ese tipo de situaciones, y de esa escritura no hacen ni testimonio ni lo agregan al índice ni nada, sino simplemente extienden el testimonio como tal. Pero esas son mañoserías, son cosas que no son correctas. Y de todos modos tampoco no era la solución tampoco al problema, porque la protocolización de un documento como el acta de matrimonio no tiene plazo para ser protocolizado. Es decir, que si yo protocolicé el matrimonio este año, así he hecho el matrimonio hace 10 años, no es la validez del matrimonio protocolización. La validez del matrimonio es cuando se efectuó ese matrimonio, es decir,
¿Cuándo nace la vida jurídica un matrimonio? Un matrimonio nace la vida jurídica cuando se celebra el acto, el día que se celebra el acto. Por ejemplo, ¿quién había leído? Catherine. ¿Qué mándale? Catherine, mire, Angie nos va a casar el día de hoy, ¿yo? ¿No hay ningún inconveniente con eso? No. Va, gracias, Catherine. Angie. Sí, Lick. Angie, cáseme a mí con Catherine el día de hoy. Ok. ¿Cómo iniciaría el acta notarial? Inicia el acta notarial. ¿Qué día nos está casando usted, Angie? El 17 de julio del 2022 a las 8:37. Va. Entonces, Angie, el domingo 17 de julio a las 8:32 me casó a mí con Catherine. Pero a Angie le da lo mismo ese matrimonio y lo inscribe hasta el 24 de diciembre del año 2022. ¿Cuándo nació a la vida el matrimonio? ¿En el momento en que se inscribe el 24 de diciembre o el día de hoy? El día de hoy. Lo mismo sucede con el ejemplo que estaba poniendo el compañero. Así se haya casado hace 15 años, el matrimonio no nace a la vida jurídica porque se inscribe hoy, sino porque nació a la vida jurídica el día del acto. Por eso ese es el poder de la fe pública. El poder de la fe pública radica en que imagínese el poder que usted tiene. Usted en el momento en que celebra el matrimonio, y Angie vino y dijo, Catherine y Gonzalo Madrid Pérez son marido y mujer, en ese momento nace a la vida jurídica este matrimonio. No cuando yo considera que se debe de hacer. Dígame, Brenda. Licenciado, aprovechando el ejemplo de un acta de matrimonio, aprovechando el ejemplo, ¿verdad? El caso es el que se debe inscribir a los 25 días, ¿verdad? No, se debe de inscribir a los 25 días y si no se hace, se paga una multa. Exacto, para eso. Sí, gracias. Ni siquiera es una obligación, fíjense, no es, si no le hiciera los 25 días, ya no va a servir el matrimonio, no, lo más que va a hacer es pagar una multa. Es lo más que va a hacer. ¿Por qué? Porque el acto de matrimonio es tan importante, es tan sagrado legalmente el acto civil, que no puede ser interrumpido por ninguna situación. Entonces, en este caso, el notario que quería arreglar los papeles allá en Estados Unidos se confundió. Realmente se confundió. Lo que sucede es que el gobierno de los Estados Unidos ve la emisión del certificado de matrimonio y dice, lo acaban de sacar, pero no leen la parte de atrás. Entonces, ese es el trabajo de los abogados allá en Estados Unidos, demostrar cuándo se efectuó el matrimonio. Esther, dígame. Solo voy a hablar aquí una cosa. Buenos días, licenciado. Mire, disculpe, y por ejemplo, si yo quisiera como que, supongamos que me caso, entonces necesito que mi DPI aparezca como casada en cierto tiempo, o sea, si no he registrado el matrimonio, no me pueden modificar el DPI, ¿cierto? No, así es. Lo que sucede es que cuando usted presenta el aviso de matrimonio, esa anotación va a su partida original. Y entonces, cuando ya aparece en su partida original, automáticamente se enrola esa información dentro de su sistema del documento personal de identificación y ahí es donde le aparece a usted casada. Mientras no aparezca así, no. Por ejemplo, el DPI de Catherine y mío, si el matrimonio se hubiera llevado a cabo, el día de mañana no va a salir casado porque va a salir hasta que Angie inscriba el matrimonio. Mientras tanto, yo puedo ir a renovar mi DPI y va a seguir siendo sobre él. Ahí estamos. Licenciado, disculpe, me surge la duda de que si no inscriben el matrimonio, entonces digamos que el notario nunca lo inscriba, nunca quedan casados o
porque yo conozco una persona que está casada desde ya y separada desde hace varios años, pero no le aparece en su DPI como casada, sino que solo sus nombres de soltera. Pero ella tiene un acta de matrimonio donde fue casada hace 20 años. Sí, en este caso es un error de nosotros los notarios al no inscribir el matrimonio porque ponemos en peligro la seguridad jurídica de las personas, porque digamos, yo conozco, y de verdad no lo van a creer ustedes, cuando ustedes sean abogados y notarios van a escuchar historias y casos y usted va a decir, no, hombre, Lee, que usted se lo está inventando, eso no puede ser. Dígame, Leonel. Sí, licenciado. Se recuerda que antes en las cédulas se hacía una razón por medio del notario. Y Así esa es. razón, digamos, podría equivalerse como más o menos como al testimonio. O sea, Era un equivalente a una razón para que pareciera casado, pero no tenía una validez como tal si no se inscribía en el registro civil que estaba en las municipalidades, porque antes el registro civil se encontraba en las municipalidades. Entonces, con eso se le obligaba al notario a que hiciera esos avisos. Y antes se hacían los avisos al registro municipal de las personas donde habían nacido. Por ejemplo, Catherine, ¿usted es de Guatemala o es de algún departamento? ¿Qué departamento? ¿De qué departamento es? Francisco Santa Rosa. Va, de Santa Rosa, por ejemplo, si hubiera tenido que mandar un aviso al municipio de Tacisco, departamento de Santa Rosa, y un aviso al municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. Eso era antes. Hoy solo con dar un aviso es suficiente para que estén enrolados tanto en el registro, tanto en la partida de Catherine como en la partida mía. José Javier Solórzano, dígame. Licky, ¿usted no nos podría enseñar a celebrar un matrimonio y indicarnos todo el proceso que conlleva, todo el proceso que debe hacer un notario? De hecho, eso es licenciatura, ¿no? Ese es un segundo parcial. Fíjense, jóvenes, que les comento. Eso iban a hacer los anuncios a las 9, pero ya que se adelantó José Javier, sin querer, porque José Javier no sabía, les comento. Fíjense, jóvenes, de que desde hace 4 años el segundo parcial de ustedes se puede efectuar de 2 formas. La primera es a través de un video en el cual ustedes graben la celebración propia de un matrimonio, es decir, se graben ustedes solitos o graben a 2 personas que ustedes quisieran, obviamente de mentiras, casar, grabarse, mandarme el video y eso forma parte, y eso sería su segundo parcial. O efectuar un examen, que es el examen que normalmente nos haríamos en un segundo parcial. Desde hace 4 años se hace esta situación. La verdad es que ha sido un rotundo éxito para las personas que lo han celebrado en video. El video se envía a Gmail, y si cuando no se puede enviar a Gmail porque es muy cargado, me lo envían a Telegram y ahí lo veo yo. En este caso, pues ustedes deben de celebrar un matrimonio, es decir, literalmente hablando, deben de ya sea grabarse a sí mismos, leer el acta, hacer la ceremonia como tal. Me ha tocado videos donde los alumnos graban a sus papás, o graban a sus hermanos, o graban a sus sobrinitos chiquitos mientras ellos están haciendo el acto. Hay otros que solo se graban a sí mismos, y ese sería su segundo parcial. El que no lo quiera hacer así, pues nos sometemos a un examen, y normalmente yo les recomiendo particularmente hacer el video del matrimonio, y les voy a decir por qué. Primero, es una actividad muy, muy, muy bonita como parte de una práctica notarial. Se van a dar cuenta ustedes los nervios que conlleva preparar un acto de matrimonio, como dice José Javier. Lo que sucede es que realmente en licenciatura se enseña a hacer el acta de matrimonio, pero no se les enseña a celebrar el acto como tal. Y entonces usted algún día va a ser un profesional y va a decir, a la gran matrimonio, sí, ¿qué voy a ir a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto voy a cobrar? ¿Qué son los pasos de todo ese tipo de situaciones? Pues eso lo soluciona con el video, porque cuando prepara el video, no solo lee el acto, tiene que hacer la ceremonia como tal. Hable del amor, hable de lo bonito que es el matrimonio y lo bueno que es amar, dirían los muchachos.
Es bien bonito. Yo siempre se los dejo a ustedes, los que hagan el video, me dan el día del examen, me lo envían a mí, me dice, Lick, yo no hago examen, pero aquí envío mi video, mi número de carnet y yo ya lo tomo en cuenta. ¿Oyeron? Lick, ¿y cuánto se cobra por un matrimonio? Depende. Así como es la pedrada, es el sapo, mi amigo, pero más o menos yo cobro entre 500 y 1500 quetzales, dependiendo el lugar, la forma, cómo se va a llevar a cabo el matrimonio. Siempre tengan detalles en el matrimonio. Por ejemplo, yo soy una persona que me gusta, si es un matrimonio civil que se va a llevar a cabo solo entre la familia, por ejemplo, me gusta preguntarle a la futura esposa qué color de vestido lleva. ¿Por qué? Porque la corbata que utilice el abogado debe de combinar con el vestido de la novia. ¿Por qué? Porque son detalles, jóvenes. Miren, el ser profesional tiene detalles. Ese es un detalle. Licenciado, y si uno es la notaria, ¿de qué color de la corbata o del vestido también? Sí, normalmente ustedes de mujeres tienen hacer preguntas, por ejemplo, si solo va a ser un matrimonio civil como tal, el color de la mantelería, por ejemplo, va a ser azul o va a ser, no sé, las mujeres piden un montón de colores ahí extraños. Pero normalmente yo he visto que hay abogadas que preguntan eso. Recuérdense que las abogadas tienden a vestirse muy elegante para esos eventos, pero se tienen que vestir lo suficientemente elegantes como para no opacar a la novia, porque al fin y al cabo es la novia, la protagonista del matrimonio. O sea, son detallitos. Por ejemplo, no ir vestido de blanco, jamás se va a ir vestido de blanco a una boda civil o religiosa, jamás, eso no es correcto, salvo que sea en la playa y se estipulen en las reglas de etiqueta de vestimenta el uso de una guayabera o algún vestido blanco total. Pero son detalles, jóvenes, miren, son detallitos. Son las 8:48. Regresemos a las 9:05 y continuamos con esta maravillosa clase y continuamos con el protocolo porque debemos de avanzar también. Dígame, Brenda. Licenciado, para cuando regresemos, tal vez se me va a olvidar. Es que dice que conozco de un caso, pero no sé, nadie nos dice de qué se debe de hacer. Conozco el caso de un joven que se casó en Guatemala con una extranjera y fue registrado su matrimonio, en su DPI dice casado, pero se dio cuenta tiempo después, años después, de que esta muchacha estaba ya casada, pero en su país. Entonces, ¿cómo se hace ahí su anulidad o insubsistencia para pasar a arreglar? Insubsistencia del matrimonio y se debe de actuar de acuerdo con el Código de Bustamante, con el principio, de hecho está en la ley de ordenamiento judicial. El artículo 24 de la ley del organismo judicial, el estado de incapacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por la ley de su domicilio. Como él se casó con una persona que ya estaba contraída en un matrimonio en el extranjero, el matrimonio es nulo de pleno derecho. Y lo único que se debe de hacer ahí es solicitar la nulidad del acto de matrimonio. Con la resolución emitida por el juzgado, se va al Registro Nacional de las Personas y se cancela la inscripción por orden judicial. Sí. Así sería, Brenda. ¿Ante juzgado de primera instancia o...? Sería un juzgado de primera instancia de familia porque es un juicio de nulidad e insubsistencia del matrimonio. Pero tiene que probar que efectivamente ella se encuentra casada en el país extranjero donde dice que está casada. Esa es la prueba reina ahí. La prueba sí. Bueno, gracias. Terminamos en 10 minutos, jóvenes, a las 9:05.